Espero en Dios que todo nos salga bien. Es que él solo quiere. Espero en Dios de que todo el día de hoy nos salga de maravilla, ¿verdad? Compañeros, vamos a compartir pantalla. Ahí tenemos, compañeros, el compartimiento de la pantalla. El día de hoy vamos a hablar de algo importante porque pasamos a otro tema, porque ya hemos venido viendo las medidas, ¿verdad? Hemos venido viendo todas las medidas, ya vimos las medidas de tendencia central, vimos las medidas de dispersión. Ahorita, hoy entramos a lo que es las medidas de asimetría y agudeza. Acá tenemos que ver algunas cosas importantes, pero tenemos que saber en sí que es una variable, porque hay variables de todos tipos, pero tenemos que saber de dónde salen las variables, cómo se trabajan con las variables, qué se hace con las variables, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿de dónde vienen las variables? ¿Por qué las variables, verdad? ¿Cuál es el motivo de las variables, verdad? De eso vamos a ver. Porque fíjense que en lo que es las medidas de asimetría y agudeza, ahí tenemos que hablar de las variables. Porque vamos a ver la agudeza, vamos a ver la simetría, la asimetría, la simetría a la izquierda, la asimetría a la derecha, la simetría, etcétera. Todo esto de esta medida vamos a ver, pero tenemos que saber primero qué es una variable, porque si no, no vamos a poder trabajar lo que es esta medida, porque esta es más compleja. Es una medida más compleja que vamos a ir trabajando porque vamos a ver el diagrama de Kant, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a trabajar lo que son las variables, pero algo muy importante que vamos a volver a nuestros 42 casos, porque acá ya tenemos que ver nuestra propia media aritmética, nuestra moda y nuestra media geométrica, todas estas vamos a ir viendo acá, ¿verdad? Porque sí lo pide para poder trabajar esta medida, nos pide todos estos datos. Pero tenemos que saber primero qué es una variable. Y esto también ustedes ya lo tenían que saber porque ustedes ya vieron el curso de metodología de la investigación. Ahí se ve lo que son los diferentes tipos de variables, de dónde sale la variable, ¿verdad? De dónde sale una variable, qué es una hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es un problema? ¿Qué es una problematización? ¿Verdad? Y todo tiene un problema, todo tiene un problema. Todo tiene un problema. Fíjense que ¿de dónde salen los problemas? Salen de lo que son las carencias. ¿Y qué es una carencia? ¿Qué entienden ustedes por carencia? Carencia es Licenciado. lo que nos hace falta. Diga.
Sí, eso iba a decir, lo que hace falta o de lo que hay necesidad. Ujú, eso es una carencia. Ujú, cabal. Es lo que hace falta en algún lugar, ¿verdad? Es lo que nos hace falta, es una carencia, ¿verdad? La carencia, nosotros podemos decir, hablemos de de nuestro caso. ¿Qué nos hace falta? Hay quienes le hace falta una computadora, ¿verdad? Porque solo tienen un dispositivo, un iPhone, tienen un celular, ¿verdad? Y de ahí están ustedes trabajando. Pero hay quienes que están trabajando con computadora. Pero las personas que están trabajando solo con iPhone, ¿cuál es su carencia? Una computadora, una computadora. ¿Cuál es el problema? De que con el iPhone ustedes eh, van a recibir una señal más baja que como lo de la computadora, ¿verdad? Porque en la computadora está más completa. Ese sería este, un problema. Ahora, ¿qué es una problematización? Una problematización es el problema, volverlo una pregunta. Volverlo una pregunta. Eh, ¿Cuál es el problema? La carencia es computadora. ¿El problema cuál sería? Falta de calidad de conexión. Calidad de conexión, ¿verdad? Ese sería el problema. Calidad de conexión. Ahora, ese problema, volvámoslo una problematización. ¿Qué es una problematización? Una problematización es ese problema, volvámoslo una pregunta, ¿verdad? Volvámoslo una pregunta. Sí, oigan bien, ¿verdad? Una pregunta. ¿Por qué tengo baja conexión en mis clases virtuales? ¿Ya vieron? ¿Por qué tengo baja conexión en mis clases virtuales? Ahí va la problematización. ¿Por qué? ¿Por qué tengo baja conexión en mis clases virtuales? ¿Por qué? Por la falta, ahí viene la respuesta, ¿cuál sería? Sería la carencia. Por la falta de una computadora. Ahí está, por la falta de una computadora. ¿Verdad? Por la falta de una computadora. Ahí viene. Y acá podemos trabajar un proyecto. El proyecto podría ser solicitar eh, un préstamo al banco para comprar una computadora. Ese sería el proyecto, ¿sí? Solicitar o préstamo al banco para o compra de una computadora, ¿verdad? Compra de una computadora podría ser el proyecto. Compra de una computadora podría ser el proyecto. Entonces, ahí ya tenemos el proyecto, pero tenemos un, una carencia. Y de esa carencia va a salir una hipótesis. ¿Qué sería una hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? Fíjate que estoy dando clases, ¿me puede llamar como a eso de las 12, porfa? Gracias. Va, sí, todo bien, gracias a Dios, sí. Papá, bueno, Licenciado, diga, una hipótesis podría ser algo que podría ser cierto o que no es cierto, o una conclusión. una conclusión, ¿verdad? Una conclusión, muy bien. ¿Alguien más que quiera colaborar? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? ¿Qué entienden por hipótesis? Vamos a ver. Catherine, Rubí, ¿qué entiende usted por hipótesis? Active su cámara y me dice. Ahí está Catherine Rubí.
¿Qué entiende usted por hipótesis? Bueno, Priscila. ¿Mm? buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Qué entiende usted enti- por hipótesis? Podría ser lo que dijo Priscila, una conclusión, por ejemplo, buscar solución a un problema y llegar a una conclusión. Ahí está. Ahí está la respuesta también. Una conclusión. Buscar solución a un problema. Ya nos resolvieron la pregunta de qué es hipótesis, ¿verdad? Es una posible solución a un problema, ¿verdad? En conclusión, como dijo, ¿verdad? En conclusión de lo que ustedes dijeron, es una posible solución a un problema. Una posible respuesta a una pregunta. Eso es una hipótesis. Una posible respuesta a una pregunta. Pero vean bien, la hipótesis está compuesta por un sí y un entonces. Un sí y un entonces. Y la hipótesis también lleva, por lo menos, una variable independiente y por lo mínimo dos variables dependientes. Dos variables dependientes. Pero la hipótesis está compuesta por un sí y un entonces. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque esto ustedes me tienen que entender de cómo se arman las hipótesis y qué tipo de hipótesis hay. ¿Qué tipo de hipótesis hay? Entonces, compañeros, ustedes me van a investigar, pero no me lo van a subir a la plataforma porque de eso se va a tratar la evaluación de final, ¿verdad? Porque supuestamente el otro sábado viene la evaluación final, el último día de clase según el calendario, ¿verdad? De ahí viene la entrega de notas y todo eso, ¿verdad? Entonces, compañeros, la hipótesis está compuesta por dos partes, el sí y el entonces. ¿El sí qué es? ¿El sí qué es? Veamos aquí. Sí. Tuviera una computadora de alta resolución, ¿verdad? Si tuviera una computadora de alta resolución, ¿verdad? Entonces, mi conexión a las clases virtuales fuera más eficiente, ¿verdad? Fuera más eficiente. Si tuviera, ¿verdad? Si tuviera una computadora de alta resolución, entonces mi conexión a las aulas virtuales fuera más eficiente. ¿Ya vieron? En el sí va el nombre del proyecto y va una hipótesis, es una acción. Entonces, en el sí va lo que es la acción. Y en el entonces va la solución al problema. Va la solución al problema. Como quien dice, en el sí va el nombre del proyecto. Va el nombre del proyecto. Si tuviese una computadora de alta resolución, entonces mi conexión a las clases virtuales fuera más eficiente. ¿Ya vieron? Ahí viene la solución al problema. Ahí viene la solución al problema. Pero una hipótesis tiene que estar compuesta por varias variables. Hay variables dependientes y variables independientes. ¿Y qué es una variable? Ya les dije que una hipótesis y de qué está compuesta una hipótesis.
porque no voy a adentrar más en lo que es la hipótesis, porque las hipótesis se trabajan en el curso de la metodología de la investigación. Ahí tienen que trabajar. Ustedes ya llevaron ese curso, ¿verdad? Ese curso ahí les enseña qué es una hipótesis, cuáles son las partes de una hipótesis, de dónde sale la hipótesis, qué tipos de hipótesis existen, etcétera, ¿verdad? Ahí. Nosotros ahorita no nos interesa mucho conocer lo que es lo referente a la hipótesis. No nos interesa mucho esto. No, lo que nos interesa ahorita es conocer las variables y cómo se arman las variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Es la característica, propiedad o atributo de personas y cosas y que varían de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en diferentes momentos. ¿Ya vieron? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una variable, perdón? Son características. Es la característica, propiedad o atributo. O sea que es lo que identifica a una persona, es una variable. Lo que identifica a una persona, a una cosa, a un sujeto, a un ente, ¿verdad? Y varía de uno a otro. No es lo mismo, las mismas características que tiene Priscila como las que tiene Catherine, ni las que tiene Yailin. No, son diferentes. Son diferentes las características de cada quien. Una puede ser morenita, la otra puede ser flaquita, la otra puede ser pelo negro, otra pelo canche, otra pelo azul, etcétera, ¿verdad? Diferentes características, propiedades o atributos de una persona. Animal, de una persona, un animal o una cosa, ¿verdad? Eso es una variable. Ese es el concepto de una variable. Ahora bien, la clasificación de las variables. Por su dependencia, por su relación de dependencia, las variables se dividen en independientes, dependientes e intervinientes. Perdón, aquí hay una letra mal. Es intervinientes, ¿verdad? Esos son los tipos de variables que existen. Independientes, dependientes e intervinientes. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? Una variable independiente dice explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. ¿Ya vieron? O sea que la variable independiente condiciona a la variable dependiente. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente. Se llama también casual o experimental porque es manipulada por el investigador. O sea que la variable independiente, el investigador la puede manipular y cambiar, porque si no, no concuerda la variable dependiente con la independiente, tiene que modificarse la independiente, porque la variable independiente, ella no depende de nada. La variable independiente, como dice la palabra, independiente, no depende de nadie, nadie la rige, ella rige a las demás. Eso es la variable independiente. A la variable rige, actúa como factor condicionante de la variable dependiente. Esos son los tipos de variables que estamos viendo nosotros. Ahorita vamos a ver la variable dependiente. ¿Qué es la variable dependiente? Es el fenómeno o situación explicado. Es el fenómeno o situación explicado. Vean bien, aquí vamos a hablar de un fenómeno, una situación, vamos a explicar. O sea que, y también se llama también de efecto o acción condicionada. ¿Por qué? Porque es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. ¿Ya vieron? La variable independiente es un fenómeno o situación explicado. O sea que
vamos a hablar de un fenómeno, vamos a hablar de una situación. Esa es una característica de la variable dependiente. Es un fenómeno, es una situación. Y que sale de la variable independiente. Se llama también efecto o acción condicionada. O sea que la acción, la variable dependiente es una acción, es un efecto que genera en un grupo, ¿verdad? Eso es la variable dependiente. Ahora bien, compañeros, activen toda su cámara, por favor, porque vamos a tomar la evidencia. Activen su cámara, por favor. Ahí estamos. Buenos días, Jennifer. Hasta ahorita la vi comiendo lápiz. Entonces, compañeros, esto nos va a servir el próximo sábado para lo que es las medidas de asimetría y agudeza. Para eso nos va a servir esto, porque ustedes tienen que saber de dónde salen las variables, porque yo les puedo hablar de una variable. Ustedes ya saben muchas cosas para sacar porque llevamos una secuencia. Se dieron cuenta que yo empecé con las medidas de tendencia central. No comencé con las de asimetría, comencé con las medidas de tendencia central, porque esas son las que rigen todas las otras medidas. Ya vimos las medidas de dispersión, ¿verdad? Que esas son las que dicen cuánto se alejan los datos del centro de la serie hacia los extremos, ¿verdad? ¿Cuánto se aleja? Medidas de dispersión. Ahora las de asimetría. Las medidas de asimetría nos indica con lo que son los diferentes gráficos, las explicaciones. Ya aquí ya venimos a otra cosa muy importante, miren compañeros. Aquí ya venimos a otra cosa muy importante. Esa otra cosa muy importante es que próximamente ustedes van a llevar otro curso que se va a llamar Estadística Inferencial. Y aquí ustedes ya van a manejar todos estos datos, ya van a saber qué es el rango, qué es la media aritmética, qué es la moda, qué es la media cuadrática, qué es la media geométrica, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Verdad? ¿Cuáles son, por qué es una variable? ¿Verdad? ¿Qué es una muestra? Porque ustedes ya saben qué son las muestras. Ya saben ustedes cómo trabajar las diferentes gráficas, poligonales, circulares, de barras, ¿verdad? De Boch, etcétera, todas las gráficas, pero las que no se manejan son las tres que vimos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que tenemos las diferentes, los diferentes contenidos que vamos a trabajar en el siguiente curso, que esto nos va a ayudar. Porque ya venimos con las medidas de asimetría, aquí ya la estadística inferencial ya nos tira resultados de datos que sacamos en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva estudia números, estudia casos para mandarlos a la vida real, para que luego ya vienen las conclusiones referente ya con lo que es la estadística inferencial, porque tiene mucho que ver. Podemos hablar, Licenciado, diga. ¿sería tan amable de regresar la diapositiva a la variable independiente, por favor? Con mucho gusto. Ahí está. Entonces, compañeros, las diferentes variables que estamos viendo rigen una hipótesis. Y vean bien, todo va de la mano.
para lograr llegar a la estadística inferencial, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque acá en la estadística descriptiva empezamos nosotros con las medidas de tendencia central. Vimos cómo se saca la moda, cómo se saca la mediana, cómo se saca la media aritmética, cómo trabajar los polígonos de frecuencias, de dónde salen los polígonos de frecuencias. El plano cartesiano, ¿verdad? Licenciado, Diga. Diga. licenciado, Diga. Diga. Le escucho. ya tomó la foto. Ya. ¿Mm? Es que cuando enciende la cámara se traba y se calienta el teléfono. Ah, no tenga pena. Sí, ya la tomamos ahí al ¿Ya la final. tomó? Sí, ya cuando nos pase asistencia, entonces ahí tienen que conectar otra vez. Sí. Ya voy a pasar asistencia. Ah. ¿Mm? Ahorita porque ya me está pidiendo tiempo, si no, no me queda espacio para poder pasar asistencia. Bueno, que ustedes son pocos. Pero vamos a terminar de explicar ahí va a estar el video para que ustedes lo puedan ver y pausar y ver el contenido, ¿verdad? Yo lo voy a subir a más tardar el viernes. Tenemos otra variable que es la variable interviniente. Es aquella que se interpone entre la variable dependiente entre la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos, ¿cuál era la relación? Veamos acá y les voy a explicar así rápido para que ustedes vean acá para luego ver los otros tipos de variables el próximo sábado y terminar con el ejemplo que les tengo preparado a ustedes acá con respecto a este tema que estamos viendo. ¿Cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención del servicio de emergencia del Hospital de Cuilapa entre enero y mayo de 2020? ¿Cuál es la variable independiente? Tiempo de espera para la atención. Esa es la variable independiente, el tiempo de espera, ¿verdad? El tiempo de espera es la variable independiente. De esa variable independiente, tiene que salir la variable dependiente. La percepción de la calidad de la atención. Se espera un tiempo, ¿verdad? Tiene que esperar un tiempo uno por ley. Eso no lo rige nada. Para poder ser atendido en el hospital tiene que esperar un tiempo uno. Entonces ahí venimos a la variable independiente. De ese tiempo de espera depende cómo nos van a atender a nosotros. ¿Qué calidad de atención nos van a dar a nosotros? Ahí viene ya la variable dependiente que depende de la variable independiente. Para luego caer a la variable interviniente, que es el orden de turno. O sea que la variable independiente no es motivo de, interviniente no es motivo de estudio. Solo es para determinar qué está entre medio de estas dos, de estos, se puede decir, de estos dos problemas, ¿verdad? El tiempo de espera y la calidad de atención. Entonces, ¿qué está intermedio ahí? Pero no es sujeto de estudio, es la variable interviniente que es el orden de turno. Ahí nos vamos a quedar, compañeros, y seguimos explicando el próximo sábado. Vamos a pasar asistencia. Pero antes de eso, sí. Pero antes de eso vamos a hablar otra cosa muy interesante. Vamos a ver.